Te voy a entregar en menos de 5 minutos la única, y digo única, estructura que necesitas para impactar en tus discursos y en cualquier discurso que hagas. La primera pregunta que nos podríamos hacer, ¿qué es un discurso? Bien, un discurso es cualquier transmisión de ideas, pensamientos o sentimientos a través de la palabra. Así que un discurso puede ser incluso lo que te estoy haciendo yo ahora mismo. Obviamente, lo que yo te hago ahora mismo es un discurso. Pero también cuando te hablas a ti mismo, en tus pensamientos, estás formulando un discurso hacia ti mismo. Igual también cuando haces un discurso al hablar en público, también estás haciendo un discurso. Bien, el discurso da igual que dure media hora, 2 horas, 5 minutos, 1 minuto, da igual, que esta es la única estructura que necesitas para realmente empezar a impactar a cualquier persona que puedas tener delante, ya sea un público de 50 personas, de 500, tus dos amigos o incluso solo tú porque te estás mirando al espejo. Así que no importa. Lo que te voy a dar es la única estructura que necesitas y que se ha usado a lo largo de la historia y también es la que yo he usado para poder ganar mis 2 premios de oratoria, que los he conseguido gracias a esta simple estructura. Y cuando te la diga y te la explique y cuando la entiendas, podrás empezar a aplicarla ya desde ya, pero empezarás a verla en todos lados. Empezarás a ver en todos lados cómo la gente aplica esta estructura sabiéndolo o incluso sin ser consciente de ello. Pero obviamente saber aplicarlo y hacerlo de forma consciente hará que tus discursos sean mucho más impactantes de forma consciente y lo mejor de todo, replicables, que eso es lo mejor. Eso es lo que más necesitamos a día de hoy. Que tengamos estructuras que nos permitan replicar nuestro impacto y luego también mejorar. Así que quiero darte esta estructura. Es una estructura que consta de 3 partes. Es facilísimo. La primera parte, ¿cuál es? La primera parte es la apertura. Si tú quieres ver esta estructura, bueno, no te la voy a explicar así, te la voy a explicar de forma muy fácil. Primero, apertura. Lo primero que necesitas es una apertura que llame la atención. Una apertura que genere esa curiosidad, que genere sorpresa. El objetivo de la apertura es generar un efecto wow en las personas, que las personas digan, ¿qué? El objetivo es generar sorpresa. ¿Vale? El objetivo de la apertura. ¿De qué forma se puede hacer una apertura sorprendente? Bueno, de estos ya tenemos algunos otros vídeos que podéis ver en el canal, podéis ver algunos otros vídeos porque si no se me alargaría mucho el vídeo. Pero os digo que podría ser con una pregunta, con una historia, con un dato alarmante. Esto ya lo hemos hablado en otros vídeos o si no lo hablaré en futuros vídeos, no hay ningún problema. Pero una apertura que sorprenda a la gente. La apertura no debe durar mucho, debe ser poco. Si escucháis ruiditos es porque tengo aquí al perrito que está caminando de un lado a otro y si se pone a ladrar, espero que no, por favor, porque tendré que cortar el vídeo. Luego tenemos la apertura. Una vez hemos trabajado la apertura y una vez hemos abierto nuestro discurso de forma impactante, por favor, aquí sí que abro paréntesis. Por favor, que nadie empiece el discurso diciendo, hola, ¿qué tal? Me llamo Daniel Escorriola y ahora os voy a hablar sobre tal. Así es como todo el mundo lo hace. Así es como puedes empezar un discurso y que las personas piensen en su cabeza, ah, vale, ok, este discurso no me interesa. ¿Por qué? Porque es lo que todo el mundo hace, todo el mundo empieza. Y en el colegio nos enseñan a salir ahí delante y decir, buenos días, soy estudiante tal, voy con el grupo tal, y ahora vamos a hablar sobre esta expresión oral que vamos a hacer, que hablamos sobre el tema 5 de historia, yo qué sé. Eso es lo que hemos hecho siempre, hasta el día de hoy. Por eso, cada vez que escuchamos a alguien empezar de esta forma, pensamos, nah, ya está, esto va a ser aburrido. Va a ser como en el colegio, así que me voy a poner aquí a dormir y ya está. Lo que quieres es despertar a la gente, despertar esa curiosidad, esa chispa, despertar ese cerebro. Podríamos hablar ya incluso de una zona biológica del cerebro, que lo que hace es decidir qué parte de información se procesa en tu cerebro y qué no. Y para pasar esa barrera necesitas llamar la atención de cierta forma. Así que con una historia, con una pregunta o con un dato alarmante podrás romper esa barrera y podrás hacer que la gente te empiece a prestar la atención desde el principio. Cuando ya tienes la atención de la gente, lo único importante es mantener esa atención. ¿Cómo mantenemos esa atención? Pasamos a la siguiente parte. Tenemos la apertura y ahora vamos al cuerpo del discurso, a ese cuerpo increíble que vamos a moldearlo. Lo importante del cuerpo es que vamos a tener en cuenta una regla que se llama la regla de 3. La regla de 3 nos dice que nuestro cerebro es capaz de organizar la información de una forma mucho más eficiente cuando lo organiza de 3 en 3. Por eso hay muchos eslóganes o muchas frases que nosotros recordamos mucho mejor porque son de 3 en 3, como el just do it, son 3 palabras, Veni Vidi Vinci, 3 palabras, liberté, égalité, fraternité, ¿no? El lema francés, también son 3 palabras. I have a dream, no, estas son 4 palabras. Pero si las pronuncias I have a dream, bueno, da igual. La cuestión que de 3 en 3 memorizamos mucho mejor las cosas, igual que los números de teléfono. 656, 644, tal. No he dicho mi número de teléfono, ¿vale? Por si ahora me empezáis a buscar.
Así que de 3 en 3 es mucho más fácil memorizar las cosas. Así que quieres que tu cuerpo esté estructurado de 3 en 3. Es decir, que si yo voy a hablar de la importancia de hacer deporte o cómo empezar a hacer deporte en mi vida, pues yo haré una apertura impactante y luego los 3 puntos del discurso serán la mentalidad, la nutrición y el entrenamiento. Mentalidad, nutrición y entrenamiento. Estos 3 puntos son de los que voy a tratar. Y los voy a diferenciar muy bien, para que la gente, cuando piense en el discurso que está escuchando, tenga estructurado en su mente cada uno de los puntos y así lo recuerde mucho mejor después. Porque el impacto no es nada más que la capacidad de que un mensaje llegue y la persona se acuerde de ese mensaje. Eso es el impacto. El impacto es que una persona entienda un mensaje, lo capte y haga algo con ello. Y para eso tiene que aprender, o sea, tiene que entender cuál ha sido el razonamiento que has hecho y organizar en su cabeza la información que le has dado. Así que de 3 en 3 es la mejor forma. Si tú explicas una apertura importante y después en el cuerpo das la información de 3 en 3, lo petas. Y ahora, la única manera en la que puedes acabar de petarlo y darle esa guinda al pastel es haciendo el cierre. La última parte es el cierre. Tenemos la apertura. Has hecho un contenido que lo has dividido de 3 en 3 y la gente pues, ha flipado con ese contenido, con esa mentalidad de la nutrición y el deporte. Y luego pasamos al cierre. El cierre no puede ser un y ya ha acabado. Gracias. No, no puedes tampoco acabar diciendo y hasta aquí ha sido todo. No, tampoco puedes hacer eso. ¿Cómo podemos acabar? Pues el cierre tiene que ser algo que se recuerde, una frase, algo que se lleve en una historia, algo que les haga moverse por dentro, algo más a nivel emocional, para que acaben recordando o incluso puedes cerrar el ciclo cerrando con el mismo tema del que hablaste al principio. Por ejemplo, si yo he empezado diciendo el 75% de las personas tienen miedo a hablar en público, y yo he empezado con ese dato, luego puedo acabar mi discurso, dando mis tres partes de contenido, y acabo mi discurso diciendo, y ahora tú no formas parte de ese 75% de la gente que tiene tanto miedo a hablar en público que no coge las ciertas oportunidades que le gustaría coger y no lo hace por ese miedo. Ahora tú formas parte de ese 25%. ¿Qué vas a hacer? Y ya está. Y el cierre más típico, si tú quieres hacer algo, normalmente es que tú das un discurso para que la gente luego haga una acción, para que la gente luego haga una acción que signifique que realmente ha tenido impacto el discurso. Porque si la gente no toma acción después de haber escuchado tu discurso se podría no haber pronunciado, porque la gente no ha cambiado nada. Así que la gente tiene que empezar a tomar acción. Y para que la gente tome acción, lo que se suele hacer es que en el cierre haces un llamado a la acción. Haces un call to action, que se conoce ahora en el mundo del marketing. Entonces yo, por ejemplo, si yo estoy hablando de oratoria, podría dar todo mi discurso, hago mi apertura impactante, doy mi contenido de 3 en 3, te explico cómo modular tu voz, cómo mover tu cuerpo y cómo gestionar a la gente que tienes ahí, cómo hacer que la gente no se duerma, estas 3 cosas, y luego en el cierre lo que hago es decirte que lo que tienes que hacer es comprar mi curso de oratoria, comprar mi libro de comunicación, empezar a seguirme en redes sociales, algo o una acción que tienes que hacer después de haber escuchado mi discurso para afianzar todo aquello que has aprendido o para empezar a tomar acción hacia ese camino que tú les has enseñado en ese discurso. Así es como puedes crear ese impacto. Es una estructura facilísima que de verdad si la sigues, así es como se han ganado todos los concursos. Fernando Miralles, que a lo mejor lo conoces también en el mundo de la oratoria, dio esta misma estructura en el discurso que él dio para ser campeón de España. Es esta misma estructura. No es nada del otro mundo, es solo apertura, 3 partes de contenido y cierre. Punto. Ya está, nada más. Nada más. Esto es todo lo que necesitas y te prometo que si empiezas a seguir esta estructura, no vas a fallar. No fallará, no falla nunca. Así que déjame en los comentarios qué te ha parecido, déjame en los comentarios si estás empezando a aplicar esta estructura, si ya la has aplicado, si tienes algún problema me lo puedes dejar por comentarios y lo respondemos o incluso haré un vídeo para responder esa pregunta que me has hecho. Así que déjalo en los comentarios, lo leo todo. Dale like, suscríbete y pásaselo a esa persona que a lo mejor tiene problemas para hablar en público y lo único que necesita es una estructura, porque hay 3 formas por las que uno tiene miedo a hablar en público, 3 razones. Y una es por falta de concepto, porque entendemos que el miedo es algo negativo, cuando realmente es algo positivo. La segunda es un fallo en la preparación, que te tienes que preparar más. Ahí lo único que tienes que hacer es meterle más horas a tu discurso, aprenderte bien lo que tienes que decir para ser consciente de que no te vas a quedar en blanco. Y lo tercero es una falta de herramientas. Y esta es la herramienta que mucha gente necesita para empezar a tomar acción y romper ese miedo que tanto tiempo tienes ahí arraigado, desde que a lo mejor estabas en primaria, desde que eras pequeño, y romper ese miedo que podría abrirte un mundo de posibilidades. Así que nos vemos mañana y que tengas un día maravilloso. Chao.